Dicen que uno de los primeros signos de madurez es cuando comienza a nacer en nosotros el deseo de autoformarnos, cuando comenzamos a tratar de plantearnos ideas propias o de encontrar respuestas personales, explicaciones de cosas. Desde niños siempre tenemos preguntas, sobre todo los más curiosos. Siempre se dirigen hacia el papá, la mamá, los hermanos, algún familiar, el abuelito, no sé, cualquier figura grande, adulta del espectro familiar, a lo mejor tal vez no familiar si uno ha crecido en una familia demasiado disfuncional, pero sí en un entorno inmediato donde a un adulto le podamos hacer preguntas. Es natural, es decir, eso debería de ser lo normal. Cuando no ocurre, pues algo podría estar pasando para que un niño carezca de la curiosidad natural o la curiosidad por el entorno. Entonces, de niños tenemos esa curiosidad natural, pero a medida que crecemos gestionamos esa curiosidad. Llega un momento en que queremos formarnos por nuestra cuenta. Cuando eso ha ocurrido, entonces podemos empezar a hablar de que comienzan unos signos importantes de madurez, sobre todo madurez intelectual, no necesariamente madurez emocional, son procesos muy diferentes. Es ahí que uno conoce de repente niños de 12 años o 13 años y que son bien inteligentes, que tienen mucho que decir, es decir, en la medida, salvando la distancia, en la medida de las pocas experiencias en la vida que puedan tener acumuladas, pero que leen mucho, buscan información y más ahora en esta era del internet, navegan y conocen páginas y hasta se saben artículos de Wikipedia y todo eso, y algunos hasta tienen fuentes personales donde tienen para dónde buscar, o siguen canales de YouTube que son educativos. Yo conozco adolescentes que siguen canales de YouTube buenísimos, por cierto, podría empezar a hacer una lista, pero no es el tema de este momento. Hay todo un cúmulo de información y de autoformación y que despierta esa curiosidad. Entonces para mí es una suerte de signo de madurez cuando comenzamos a buscar el conocimiento, digamos, por nuestra cuenta, cuando comenzamos ese nivel de autogestión y buscamos un punto de partida, que ese es el tema principal en esta ocasión. Cuando necesitamos un punto de partida y cuando el punto de partida a veces no se corresponde con la pertinencia. La pertinencia es un como aspecto importante y fundamental en estos tiempos. A lo mejor es un conjunto de obviedades esto que voy a decir, pero es el episodio de este momento, así que yo voy a expresar mi opinión tal como creo que es pertinente, digamos, ya que al respecto del tema. No importa los libros, no importa la ruta por la que comencemos. Es bien difícil establecer el más perfecto de los puntos de partida. No existe. Siempre haramos desde un punto. Es como dices aquel dicho de la India. Hay un proverbio de la India, que si no recuerdo mal, que dicen cuando un hombre pisa un camino, pisa 100 senderos. No recuerdo si así hay alguien que me corrija por si alguien se lo puede, como es el verdadero proverbio de la India. Es un proverbio hindi, no sé, no estoy seguro. Pero este proverbio hace referencia a que de donde uno parte siempre hay un camino atrás y siempre habrá un camino hacia adelante. Evidentemente lo obvio es que el mundo es redondo, pero hace referencia metafóricamente a que usted parte de un conocimiento cualquiera, agarra el libro que tiene más inmediato, que puede ser un libro de autoayuda, puede ser un libro religioso, puede ser el que se le ocurra, del tema que se le ocurra, literario, académico, en la temática que sea, y siempre hay algo atrás y siempre habrá algo adelante. Así que es bien complicado decir, este es el punto de partida más perfecto. En la educación tradicional siempre se tomó eso en cuenta. Decían, no, las lecturas fundamentales son tales y tales. Y de hecho todavía se habla del canon occidental para el caso de la literatura. Entonces había un punto de partida. Siempre decían, no, es que en primer grado se enseña esto, en segundo grado se enseña esto, etc. Podemos ir por niveles. En la carrera universitaria en la que usted está, digamos, si estudia... Bueno, yo he estudiado letras y aunque nunca me titulé, nunca terminé la universidad. Por eso en el episodio 1 dije que solo soy un bachiller, porque nunca terminé la universidad. Me acuerdo que en primer año no nos hablaron, como yo pensé, de la Ilíada, de la Odisea, pero digamos, desde un punto de vista histórico de la literatura, siempre el punto de partida en el canon occidental es la Ilíada, la Odisea y luego la Eneida, digamos, por poner un ejemplo. La literatura grecolatina en general. Luego se pasa a la Edad Media, luego el Renacimiento, entonces siempre hay como un punto de partida. Pero, si usted lo piensa con detenimiento, al menos en el caso del ejemplo literario que estoy mencionando,
no siempre se comprende con facilidad la literatura clásica, así que no es fácil que el punto de partida sea la literatura grecolatina, sino que se comienza por cualquier otro nivel. A veces comienzan con una gran lista de términos previos, se nos enseñan primero términos literarios, teóricos, toda una gama de temáticas para, en teoría, comprender entonces la literatura clásica, como en el ejemplo que estoy mencionando. Entonces, ¿un punto de partida qué es? Un punto de partida siempre nace de la primera inquietud. Si usted estudia sociología, yo puedo venir y decirle 100 autores. No me los puedo, sino que solo lo estoy diciendo por decirlo. Medicina, bueno, es que las ciencias puras y las ciencias naturales son otro rollo, pero digamos, partamos del deseo por conocimiento. Usted puede partir de Wikipedia y de Wikipedia, no sé, partir a una bibliografía y de esa bibliografía orientarse hacia autores que usted busca. Pero lo primero que usted debe preguntarse es ¿qué busca? ¿Cuál es el nivel de conocimiento? O no, ¿cuál es el tipo de conocimiento al que usted se quiere acercar? Y si es así, entonces tiene que buscar en relación con eso. Somos afortunados en este siglo y en esta generación porque nada cuesta irse hacia el Internet y del Internet partir de una búsqueda general. A veces uno parte de un significado en el diccionario, después de un significado en el diccionario uno comienza a buscar bibliografía sobre eso. Bueno, a mí me ha pasado que yo pongo, no sé, literatura polaca del siglo XX y hay un artículo sobre eso, alguien ya ha escrito algo al respecto. Y así me ocurre con la mayoría de temas, entonces por eso me parece un tema complejo en la medida en que encontrar puntos de partida que sean válidos en el siglo XXI, en esta era de la Big Data, de la gran información, es bien difícil. Y no solo validar el punto de partida, sino decir de que este punto es pertinente en relación con qué, pertinente bajo qué estándares académicos, el estándar filosófico, estándar de vida, bajo qué estándar el tema suyo va a ser pertinente y contra quién. Tampoco digo que vivimos en un mundo de ultra relatividad y que todo lo que digamos entonces es meramente un marco referencial y sin ningún significado. No se trata de eso. Ya se ha relativizado la realidad durante tanto tiempo que no voy a venir yo a repetir algo que ya lo estaban diciendo en los años 50. No, la idea central en esto, al menos lo que yo quiero expresar en general, después de todo este enredo de palabras, es que un punto de partida siempre es donde usted ha decidido comenzar, y yo sé que va a sonar obvio, ridículo y estúpido después de tanto que he dicho en estos minutos, pero un punto de partida es la decisión de que usted se quiere formar. Esa primera decisión es importante. Claro, lo malo de la experiencia es que primero a veces uno tiene que pasar por mucho ripio para encontrar algo bien hecho. Y digo lo malo porque a veces uno quisiera ahorrarse ese camino. A mí me ha pasado que alguien está leyendo un libro que yo digo, este libro no le va a servir de nada, según mi pensamiento, y después yo digo, bueno, pero esta persona eventualmente se va a dar cuenta, sobre todo si se quiere formar. Y a mí me ha pasado y digo, si hubiera leído este autor antes y luego este otro después, entonces hubiera seguido una línea recta o qué sé yo. Como dice Borges en Kafka y sus precursores, el punto de vista que tenemos de autores clásicos se puede ir modificando mediante la lectura de Kafka, no sé, algo así. Ahorita lo estoy tergiversando de una manera atroz, pero la idea se entiende. Siempre, de todos modos, vamos a filtrarlo todo desde el punto de vista del siglo XXI, lo cual no es bueno, por supuesto, pero para ir aprendiendo contextos y todo lo demás, es decir, para formarse usted no va a venir y leer toda la historia universal solo porque dice de que no tiene un punto de partida o no tiene un fundamento. Siempre hay que partir de algo. Y si usted sabe que quiere mejorar su conocimiento histórico, su conocimiento filosófico, su conocimiento académico en general, entonces de algo tiene que partir, tiene que crear esos puntos de partida y va a ir creando su propia bibliografía pertinente, digamos. Va a ir formando su lista de autores. Tiene que tener en cuenta que esto es un día a la vez. Cuando queremos formarnos, no se hace de una sola vez, no ocurre de inmediato, sino que es un proceso. Y ese proceso uno tiene que ir caminando a paso seguro y sin soberbia, saber que el conocimiento no es absoluto, sino que siempre lo podemos relativizar, siempre podemos aprender de todo lo demás y nunca vamos a tener la última palabra. Este es un proceso que se lleva toda la vida. Vivimos en tiempos en que todo se ha relativizado, como lo mencioné antes, porque antes había una voz oficial, hace menos de 30 años, hace menos de 40 años, por exagerar, quizá un poco más, vámonos hasta de la mitad del siglo XX para atrás, si quiere, para atrás, toda la humanidad, toda la historia humana, solo había una versión eurocentrista generalmente, y si habían versiones locales, eran eurocéntricas ideológicamente, y eran voces oficiales, o sea,
Y yo sé que ahora todo el mundo se queja de lo políticamente correcto, que porque hay que darle voces a todos los colectivos. La verdad es que es necesario, porque después de todo este conflicto y de esta mezcla de colectivos, de seguro vamos a llegar a una síntesis mucho mayor. Eso no va a ser ahorita, va a ser en el futuro, pero ocurre eso fundamentalmente. Antes no tenían voces todos estos pequeños colectivos, todas estas culturas urbanas, si usted quiere verlo así, o todas estas mini especialidades regionales, que las voces afrodescendientes, que las voces latinoamericanas, que el colectivo LGBTI. Si usted esté de acuerdo o no, usted sabrá lo mejor, pero a medida que se le han ido dotando de voz, entonces aumentamos las interpretaciones, y al aumentar las interpretaciones aumentan también los puntos de partida. Si usted puede tener un punto de vista más global y cosmopolita, mejor para usted, ¿no le parece? Yo considero que sí. Al menos en mi caso me gusta leer de todo un poco. Como en mi área es más humanística, leo más del tema humanístico. A veces reviso papers científicos y académicos, pero busco los que estén en tono divulgativo, porque no he estudiado nada de eso y no es mi especialidad. Pero sí me parece que es válido y totalmente justo saber de todo. Y para el caso, no sé, se me ha ocurrido, lo anoté aquí en un papelito. Hay libros que yo hace unos, no sé, 2010, 2011, o sea, hace 10 años básicamente, digamos que 10 años, fueron lecturas iniciáticas para mí con las que yo comencé a formarme. Las voy a mencionar solo porque a mí me sirvieron para autoformarme, pero a lo mejor a usted también le puede llamar la atención. A lo mejor ya los conoce. A mí me ha pasado que yo recomiendo un libro y resulta que todo el planeta entero lo conoce y solo yo soy el último en leerlo. Pero es irrelevante, la idea es esta. Yo leí La Galaxia Gutenberg de Marshall McLuhan, La Sociedad del Espectáculo de Guy Debord, La Era Neobarroca de Omar Calabrese, La Condición Postmoderna de Jean-François Lyotard, Tratado del Saber para uso de las jóvenes generaciones de Raoul Vaneigem, La Zona Temporalmente Autónoma de Hakim Bey, Vigilar y Castigar, El Nacimiento de la Prisión de Michel Foucault, Capitalismo y Esquizofrenia de Gilles Deleuze y Félix Guattari, que desde ya advierto que ese libro no lo entendí, El Hombre Unidimensional de Herbert Marcuse, Simulacro y Simulación de Jean Baudrillard, La Silla y la Guerra Fría Cultural de Frances Stonor Saunders y El Precio de la Desigualdad de Joseph Stiglitz. No, entonces El Precio de la Desigualdad lo leí más recientemente. Entonces esta lista creo que de hace 5 años entonces o algo así. Voy a quedar como mentiroso. Bueno, pero la idea es esta. Estos libros hace unos años yo los leí. O sea, sistemáticamente los busqué. Me hice con cada uno de ellos, procuré leerlos, estudiarlos y todo, porque a mí me ocurría que solo había leído literatura. Yo tengo un conocimiento básico, sobre todo, no puedo decir que experto, no, yo considero que básico, de literatura salvadoreña y centroamericana, sobre todo salvadoreña, la verdad. Me gusta mucho la literatura de mi país. Y había dejado de lado, de repente me di cuenta que no sabía nada del mundo, no sé. Me di cuenta que no sabía nada de la sociedad. Así que me hice de una lista de libros que yo dije, bueno, estos libros explican muy bien el mundo contemporáneo en el que vivimos, aunque sea a grandes rasgos. No son la respuesta absoluta, pero necesitaba como ubicarme en el tiempo y en el espacio, por más trágico que suene y más tonto, muy de mi parte quizás, muy ignorante de mi parte, muy pretencioso de mi parte a lo mejor, pero necesitaba como toda esta bibliografía para hacerme de un marco conceptual del mundo. Y luego he ido creciendo y aumentando mis lecturas. Por ejemplo, los libros de Yuval Noah Harari yo los recomiendo muchísimo. Sapiens, de Animales a Dioses, Breve Historia de la Humanidad, Homo Deus, Breve Historia del Mañana y 21 Lecciones para el Siglo XXI. Los 3 libros me parecen fenomenales y considero personalmente que tienen mucho que enseñarnos. Al igual que esos libros de Yuval Noah Harari, ahí depende también de los teóricos de su área de conocimiento, si es que esté estudiando algo en la universidad o si es por cultura general. Bueno, dicen muchos que hay que leer a Freud, a Nietzsche, a Marx, o yo recomiendo personalmente también a Terry Eagleton, es uno de mis autores favoritos, pero Terry Eagleton es un crítico literario y que a veces escribe temas sociológicos o filosóficos, así que no sé qué tan recomendable es en relación con su área, con su interés de conocimiento. Pero sí puedo decirle que son autores que me han ido formando, me han ido dando una mejor percepción del mundo. Por ejemplo, aquel libro de Nuccio Ordine, La utilidad de lo inútil, que me ha ayudado a tener como mejores argumentos cuando se trata de hablar del arte, por qué es importante o por qué no, o por qué la obra de arte tiene un valor en sí misma, aunque no tenga un valor monetario en metálico para este mundo que a todo le pone un precio, como tal y como funciona el capitalismo.
Y como vivimos en tiempos de ultra especialización, usted puede empezar a citar una gran cantidad de libros especializados en X o Y tema. De hecho, todo lo que pude haber mencionado de seguro son libros desfasados en su área, me imagino yo. Siempre aparece algo nuevo o algo que aún no ha sido traducido a nuestro idioma y de lo que no nos enteramos. Pero esa es la idea y ese es el camino. Yo he ido forjando mi camino, siempre leo literatura porque esa es mi otra área, es decir, o mejor dicho, es mi área principal. Solo que este no es el episodio para empezar a hablar de literatura. Entonces leo mucha literatura y leo aparte libros de cualquier otro tema, sociológico, matemático, filosófico, si acaso cabe. No tengo ningún tipo de formación filosófica, pero yo busco por mi cuenta, porque considero que esto amplía mi perspectiva y mi visión de mundo. Y la idea es esa, que usted también se dé la oportunidad de hacerlo. El punto de partida, no lo piense demasiado. Y si esto es pertinente o no, lo va a ir descubriendo en el camino, pero es un día a la vez. Yo tengo un método muy personal. Yo leo 1 hora diaria y escribo durante 1 hora diaria. Sí, escribo porque tengo pretensiones de algún día convertirme en escritor, pero eso todavía no ha pasado y yo espero que no esté tan lejano el tiempo en el que sí llegue a pasar. Pero me gusta escribir a diario. 1 hora diaria y leo 1 hora diaria también. Y de ahí pues procuro ocuparme de muchas otras cosas. Soy freelance, hago correcciones de estilo, pero eso es irrelevante, no estoy presentando mi currículum, sino que solo quería mencionar este ejemplo muy personal. Pero yo le recomiendo a otros amigos que se han querido hacer del hábito de la lectura leer 10 páginas diarias. Tan simple como eso. 10 páginas diarias al mes son 300, al año ¿cuántas son? Imagínese. Y con el tiempo, cuando han pasado muchos años, ¿cuánto puede ser? La disciplina se forja todos los días. Es bien complicado hablar de disciplina en este tiempo en el que nos gusta mucho la inmediatez, nos gustan los atajos. La gente que hace ejercicio, por ejemplo, hace ejercicio 1 hora diaria y a los 6 meses tienen cuerpos preciosos, sea este hombre o mujer. No lo digo con ningún atisbo de malicia, sino que como ser humanos que somos. Si alguien logra un cuerpo bonito, qué bueno. Pero eso se logra con disciplina. Y lo mismo ocurre la disciplina en las otras áreas de la vida. Si usted logra leer una gran cantidad determinada, obviamente su crecimiento intelectual se va a corresponder con eso. Al principio es difícil terminarse un libro, pero eventualmente uno puede hacerlo. Entonces la idea es intentarlo. Si usted tiene un punto de partida, no piense en que si es el mejor o el peor. Todo se reduce a que es pertinente para usted. Así que lo más importante es que usted tome la decisión de decir, bueno, ya es tiempo de que me comience a autoformar, no voy a ser el más inteligente del mundo, no pretendo tener el mejor coeficiente intelectual, pero pretendo mejorarme a mí. O sea, porque cada día que yo dejo de leer y cada día que yo dejo de escribir, dejo de formarme yo. Y si ahorita no me da de comer eso, todo el conocimiento que he acumulado, no importa, mi espíritu sigue siendo más libre, mi alma sigue siendo más libre, mi inteligencia sigue creciendo. Y esa claridad que nos da el mejorar nuestra propia visión de mundo, eso es impagable. Eso, wow, no sabría explicarlo. Cuando se nos viene esa serendipia por el nuevo conocimiento adquirido, eso es imposible de explicarlo con palabras. Pero bueno, creo que esta vez me emocioné demasiado y ya me he extendido, no sé cuántos minutos llevo. Y debo darle las gracias por estar escuchando. Este es el 2º episodio. A lo mejor me acompaña la siguiente semana y para mí será un placer seguir en estos podcasts. Me escuche uno, me escuche 100 o no me escuche nadie, no sé. Voy a seguirlo intentando. Muchas gracias y hasta luego.